Y estamos en la cuenta regresiva cada vez más cerca de las elecciones estadounidenses, las elecciones más importantes del mundo, probablemente las que mayores consecuencias tengan y la que más cambios puedan generar según gane Donald Trump, según gane Kamala Harris. De eso estaremos hablando en un rato, pero quiero que nos metamos con uno de los aspectos centrales de este cierre de campaña, que tiene que ver con lo que viene ocurriendo a partir de una serie de exabruptos del lado de Trump y del lado de Joe Biden, o de la campaña de Kamala Harris. Del lado de Trump lo contamos aquí. Día domingo se cerraba la campaña, o el último acto masivo de la campaña de Donald Trump fue en el Madison Square Garden, y un comediante invitado dice que Puerto Rico era una isla flotando de basura. Era un chiste de bastante mal gusto que generó una enorme repercusión negativa entre la comunidad latina y que fue explotado, por supuesto, por la campaña demócrata. Esto, sobre todo, además, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Pensilvania, el más importante de los 7 estados que pueden definir la elección, tiene una importante minoría de ciudadanos estadounidenses de origen boricua, lo cual puede terminar incidiendo de forma decisiva en el resultado de la elección. Esto llevó a que incluso Donald Trump tomara distancia. Bueno, en ese contexto, cuando Trump estaba tratando de acomodarse después de ese disparo en el pie que se había dado su propia campaña, apareció para asistirlo el presidente Joe Biden, que, no sé si inconscientemente o no, le ha dado un enorme favor al cometer un exabrupto realmente notable, queriendo justamente responder a esta agresión que había venido de parte de un comediante en la campaña de Trump. Escuchemos lo que decía el presidente Biden. Puerto Rico, where I'm in my home state of Delaware, they're good, decent, honorable people. The only garbage I see floating out there is his supporters. His demonization of seen as unconscionable, and it's un-American. La única basura que yo veo son sus seguidores, sus partidarios, dijo Biden. Es decir, de un comediante que dice que los puertorriqueños son una isla de basura, a el presidente diciendo que los seguidores de Trump son basura. Por supuesto, después apareció Karine Jean-Pierre, que es la vocera de la Casa Blanca, para decir, no, bueno, Biden no quiso decir eso, se refirió en realidad a que la basura son los comentarios xenófobos, y queriendo hacer toda una construcción para decir que Biden no dijo lo que acabas de escuchar que dijo, que es que los seguidores de Donald Trump son basura, lo cual le permitió a Trump hacer un extraordinario show mostrando a los demócratas como justamente en una campaña que busca demonizarlo, no solo a él, sino a sus votantes, que en el fondo no van contra él, sino que van contra los votantes que él representa. Y mirá la forma con todo el show que tiene por detrás Donald Trump, la forma en la cual utilizó esto y lo capitalizó. Esto pasaba en Wisconsin, en el marco de una recorrida de campaña, un camión de basura que iba a recibirlo a Donald Trump, y Trump, que se bajó de su avión ya con, ahí lo puedes ver, con la chaqueta reflectora propia de un trabajador de basura. 259 millones de personas no son basura en relación al electorado estadounidense. No todos ellos van a votar por Trump, pero muchos sí. Escuchemos lo que decía Trump, mira, vemos cómo se sube. Escuchemos lo que decía Trump, justamente aprovechando con mucha capacidad para el show esta oportunidad. In every state, we're leading big, and I think that the comment made by really both of them, because there are really two of them, about being garbage, maybe 250 million people, they shouldn't be talking. That's like deplorable for Hillary. This is the deplorable for Hillary, and I think this is worse, actually. For Joe Biden to make that statement, it's really a disgrace.
Y se refirió a una situación similar que se había vivido en 2016, cuando Hillary Clinton también había hablado de sus seguidores y había utilizado la palabra deplorables para hablar de las imágenes de los encuentros y de los mítines de campaña justamente con Donald Trump. Bueno, obviamente la pregunta es, ¿qué terminará teniendo más impacto? Lo que dijo este comediante acerca de los puertorriqueños y cómo esto puede impactar en el voto latino, o la furia que esto puede generar entre los simpatizantes de Donald Trump, que a partir de esa indignación puedan decidir ir a votar en mayor número. Acá lo que hay que tener en cuenta es que un dato clave en las elecciones estadounidenses, como el voto es optativo, es quién decide ir a votar, porque uno puede tener preferencia por un candidato o por otro, pero quedarse en su casa. Este tipo de cosas, a 4 días, 19 horas y 18 minutos de las elecciones, pueden motivar a la gente a ir a votar. Y como pocas veces en la historia está en juego el voto latino, lo que muestra, en este caso es el comentario del comediante, hace justamente alusión al voto latino. Es para mí un enorme placer poder saludar a Rodrigo Aguilar Benignos, que es mexicano, que está en Washington, D.C. y que nos va a contar un poquito cómo se está viviendo esta campaña para los hispanos en los Estados Unidos. ¿Cómo estás, Rodrigo? Acá te saluda Darío Misraji. ¿Qué tal, Darío? Saludos a todos. Bueno, Benigno, estamos hablando, Rodrigo, perdón, estamos hablando de un 15% de las personas en condiciones de votar, más o menos, que ya son latinas, un electorado que es cada vez más importante y un electorado que, entre otras cosas, por lo menos hasta esta parte final de la campaña, venía mostrando ciertas mutaciones porque era un electorado fielmente demócrata en su mayoría, que en muchos casos ha ido transicionando. Contanos un poco qué está pasando. Sí, claro que sí, Darío. Bueno, primero hay que tomar en cuenta que el voto latino no podemos ponerlo en una misma canasta por orígenes. Es decir, cuando se refiere la gente aquí en Estados Unidos al voto latino, estamos pensando en mexicoamericanos, argentinoamericanos, de República Dominicana, puertorriqueños, y es muy difícil hablar como una mezcla, digamos, homogénea. Entonces sí es importante ver ese aspecto. El otro aspecto es, si bien hay 36 millones de hispanos o latinos en posibilidad de votar en esta elección, es muy importante, como bien sabemos, esta elección se define en estados clave. Es decir, el sistema electoral de Estados Unidos, como recordarán, no es una persona o un voto, sino es por el número de votos que cada estado aporta a un candidato o al otro. Es decir, puede ganar el voto popular un candidato, pero si no gana el voto de los colegios electorales por estado, entonces no gana la elección. Y eso es muy relevante porque justo la demografía latina o hispana está creciendo en estados que van a ser clave. Ya mencionabas tú, en Pensilvania, por ejemplo, que va a ser la madre de todas las batallas el próximo martes, pues hay más de 500,000 de puertorriqueños que seguramente no les simpatizó nada los comentarios, ¿no? Pero si vamos a Arizona, por ejemplo, 1 de cada 4 votantes es hispano, o en Nevada 1 de cada 4 también es hispano. Y hay que ver también lo que ha ocurrido en el tema de los demócratas, porque Kamala Harris no trae, como traía Biden, las simpatías de los hispanos y de los latinos. Y esto es muy relevante porque 4 millones más de latinos van a votar en esta elección con relación a la última elección hace 4 años, y Kamala Harris no las trae todas consigo, no trae todo el voto latino, si bien algunas encuestas en ciertos estados le dan una preferencia a esta demografía. Esta contienda va a estar muy cerrada y por supuesto que va a definir. Ahora, lo que dijo Trump, el pésimo error de Biden al decir esto de basura, pues obviamente se da en una contienda sumamente cerrada. Ahora sí que lo único que tenía que hacer el presidente y Kamala Harris es no cometer errores como justo en esta semana, y justo lo hicieron. Entonces eso va a costar seguramente mucho en el ánimo de los votantes, como bien decías. Mucha gente, muchos de los indecisos quizá, con este comentario tan desafortunado del presidente Biden,
seguramente se la va a pensar para apoyar a la candidata demócrata. Rodrigo, me interesa mucho, considerando que el tema migratorio es central en esta elección, está en todas las encuestas, estuvo en los debates, lo que fue el alza muy importante que se dio, sobre todo en la primera parte de la administración Biden, del flujo migratorio, de la migración irregular, estamos hablando. ¿Cómo interpretan en general los hispanos, teniendo en cuenta, por supuesto, esta diferencia que vos haces muy bien, que es muy distinto un mexicano estadounidense que un cubano estadounidense o que un puertorriqueño? Teniendo eso en cuenta, ¿cómo vive el latino que vive en Estados Unidos, que vota en Estados Unidos, que se hable tanto del tema migratorio? Porque obviamente muchas veces se tiende a pensar, bueno, que los latinos van a estar siempre a favor de la inmigración porque son inmigrantes o hijos de inmigrantes, pero muchas veces hay encuestas que muestran lo contrario y muestran también entre la población latina preocupación por el aumento de la inmigración irregular. Contanos un poco. Bueno, es muy arriesgado y muy aventurado decir que los hispanos en general votan con relación al tema migratorio. Yo diría que muchos de ellos votan por otro tipo de afinidades que incluso tienen que ver con cuestiones, con creencias. Por ejemplo, el tema del aborto. Para muchos hispanos que votan por Trump, solamente votan por Trump porque son pro vida, ¿no? Y hay una relación muy estrecha con esos valores y eso es lo que moviliza el voto hispano hacia Trump, sobre todo en Texas, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay que estudiar caso por caso, hay que estudiar estado por estado. Hay muchas simpatías hacia Trump del voto hispano que tienen que ver con su propuesta económica y con su propuesta, digamos, un tanto cuanto, misógina incluso, ¿no? Hay un arraigado machismo en mucho de la población latina, sobre todo hombres, ¿no? Entonces, y el tema migratorio en realidad sí preocupa a mucha gente. Hay que ver de qué estado estamos hablando. Pero hoy en día muchos de los que están en posibilidades de votar, ojo, ahí es algo muy importante, porque no todos los hispanos están en posibilidades de votar. Hay gente que está de manera irregular, hay gente que ni siquiera tiene licencia, pues ya no hablemos de votar, ¿no? Pero la gente que está en condiciones de votar son migrantes de segunda, tercera generación quizá, y probablemente ellos lo que les preocupa es educación, empleo y la inflación. El tema migratorio me parece que es un tema que se metió en la agenda muy particular para lograr las simpatías y movilizar el voto en el sur de Estados Unidos, principalmente el voto conservador, porque las elecciones se ganan y se pierden con miedo, entre otras cosas. Entonces, el tener toda esta narrativa de que los migrantes están invadiendo Estados Unidos, pues favorece mucho a este tipo de cosas del miedo, ¿no? ¿Cómo viven hoy? ¿Cómo están hoy? Obviamente es muy difícil hacer una generalización, pero digo, ¿cómo vivís vos, por lo menos danos tu ejemplo, el testimonio también de las personas conocidas tuyas? ¿Cómo vive hoy el latino en los Estados Unidos? ¿Hay discriminación? ¿Hay posibilidad de progreso? ¿Cómo ha cambiado la vida en los últimos años? No, a ver, la discriminación está a la orden del día para los hispanos. Este es un país sumamente discriminatorio, pero también sumamente, digamos, tolerante en ciertos estados. Yo repito, hay que ir a los territorios y hablar con la gente de qué es lo que está ocurriendo, pero yo creo que esta narrativa anti-mexicana que arrancó principalmente Trump antes de la elección del 2016, y esta narrativa de que, bueno, que la frontera pasa todo tipo de cosas y el fentanilo y que todos los problemas de Estados Unidos se deben a una migración principalmente viniendo de Venezuela, de Cuba, de Haití, de México, pues me parece que no ha ayudado, digamos, en la percepción. Yo creo que se vive un profundo racismo, profunda discriminación hacia los hispanos en muchos estados. Digo, yo vivo en una zona bastante multicultural, aquí digamos que hay mucha tolerancia, no hay gran problema, pero cuando viajo a Arizona, Texas, el sur de California, ya no se diga, pues, obviamente los estados
Indiana, Wisconsin, Ohio, pues hay todavía más prejuicios con relación a alguien que ligeramente le puedes ver el acento español, ¿no? Y no nada más español, me refiero también a otras comunidades como, pues digo, los asiáticos americanos, hasta los grecoamericanos. En realidad sí hay una... Y todo esto se entiende en el contexto de el desplazamiento cultural que sienten muchos de los simpatizantes de Trump. Es decir, piensan que nosotros llegamos, yo llevo 20 años en este país, que nosotros llegamos a apoderarnos, digamos, de su cultura, de sus trabajos, de sus novias, de sus mujeres, ¿no? Y esa es una cosa, una barbaridad, pero que moviliza a mucha gente, ¿no? Rodrigo, muchísimas gracias, muy interesante. Muchas gracias a ti, Darío, encantado de estar aquí con ustedes. Un abrazo.